Muy bien. Entonces, chiquillos, muy buenos días. Se supone que hoy es la lección número 20 de la semana 10. Ya nos faltan 6 semanas. El examen sí quedó para el 21 de junio y entraría hasta, entiendo que lo que veamos la otra semana. Ajá, sí, hasta lo que veamos la otra semana, que serían ecuaciones cuadráticas. Bueno, funciones cuadráticas. Entonces, cualquier cosa ustedes, pues, vayan trabajando y creo que el quiz ya terminó. Entonces, no sé, ahí ustedes pueden ver las notas y cómo les fue. Y cualquier duda, pues me hacen alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a empezar con ejercicios de rectas, cosas que por lo general pues, son ejercicios tipo examen o de prácticas y que les puede interesar para efecto de cómo se aplica todo lo relacionado con función lineal. Entonces, por ejemplo, este ejercicio habla sobre rectas paralelas. Entonces, vean que me dan el triángulo con vértices ABC. Me dan el triángulo con vértices ABC. Determine la ecuación de la recta que pasa por A y es paralela al segmento BC. Entonces, esto es un ejercicio tipo geometría analítica. Geometría analítica pues involucra el plano cartesiano y nos hacen preguntas relacionadas con objetos, con vértices que tienen pares ordenados, por ejemplo en este caso un triángulo. Entonces nos dicen que el primer vértice del triángulo está en menos 2,1, entonces por aquí está el menos 2 y como por aquí está el 1. Entonces aquí está el puntito A. Luego B es 4, 7. 1, 2, 3, 4. Y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, por aquí está el puntillo B. Entonces, nada del otro mundo. Y luego tenemos 6, tenemos C, perdón, que es 6, menos 3. Entonces, 4, 5, 6. Por aquí está el 6. 1, 2, 3. Entonces, por aquí tenemos el menos 3. Entonces, quiere decir que aquí tenemos otro puntito. Entonces vamos a pintar nuestro triángulo de color verde. Entonces tenemos aquí AB, aquí tenemos AC y aquí tenemos BC. ¿Qué triángulo más triste? Bueno, ahí. Entonces, ahí chiquillos está pintado el triangulillo. Aquí está el puntito C y ahí tenemos el dibujo. No es necesario hacer el dibujo, pero como es el primer ejercicio sobre rectas paralelas, pues nos va a permitir entender qué es lo que pasa. Vamos a pintar el triangulillo. Qué lindo, ¿ah? La. Entonces estamos pintando. Así nos divertimos un rato. Pintando el triangulillo. Entonces ahí tenemos el triangulillo pintado. Qué lindo, ¿ah? Bueno, decía que el maje. Ahora sí. Entonces ahora lo que ocupamos es la ecuación de la recta que pasa por A y es paralela al segmento BC. Entonces, resulta y sucede que nosotros vamos a pintar en color azul. Bueno, así no, ¿verdad? Quedó muy feo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar a la pluma. Nosotros tenemos el segmento BC, que lo estoy pintando en color azul. Y yo lo que ando buscando es la recta paralela a BC, pero tiene que pasar exactamente por A. Entonces, esto que estoy pintando representa la recta paralela. Según el dibujo, o si ustedes ven el dibujo y le prestan atención, pues técnicamente tenemos que esas dos rectas son decrecientes y la teoría sobre rectas paralelas, acuérdense que se refería a que dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. Entonces, de hecho aquí arriba viene la información, dos rectas no verticales son paralelas si solo si tienen la misma pendiente. Entonces, este ejercicio, para abordarlo, tenemos que trabajarlo en dos partes. Entonces, primera parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la primera parte? Bueno, primero tenemos que conocer la pendiente, tenemos que conocer la pendiente del segmento BC. Entonces, si yo conozco la pendiente del segmento BC, entonces la pendiente de la recta L que pasa por A, pues va a ser igual que la pendiente de BC. Eso está basado en el teorema de arriba. Entonces, primero encontramos esa pendiente. ¿Cómo se define la pendiente? Bueno, la pendiente, recuerden que la fórmula era Y2 menos Y1
entre x2 menos x1. Pero como estamos tomando el punto B y el punto C, entonces recuerden que B era 4,7 y C es el punto 6, menos 3. Entonces recuerden, este es X, este es Y. Este es X, este es Y. Y no importa el orden, este puede ser el 1 y este puede ser el 2. O lo podemos hacer al revés. Este puede ser el 2 y este puede ser el 1. Eso no va a importar. Dejémoslo en el orden que lo coloqué al inicio. 1, 1, 2, 2. Entonces, quiere decir que la pendiente del segmento BC va a ser Y2 menos Y1. Entonces, quiere decir que es Y2 menos Y1. Es decir, a menos 3, vamos a ponerlo aquí, a menos 3 le quito 7. A menos 3 le quito 7. Sobre, ojo, vean que sería x sub 2 menos x sub 1. Entonces, a 6 le tengo que quitar 4. Entonces, a 6 yo le quito 4. Y vean que el menos que coloco en color azul está ya dado por fórmula. Por lo tanto, la pendiente del segmento BC va a ser menos 10 dividido entre 6 menos 4 da 2. Es decir, la pendiente del segmento BC va a ser menos 5. ¿Es necesario encontrar la recta que pasa por BC? No, eso no me interesa. Solo me interesa la pendiente. Muy bien. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿O chiquillas? ¿Sí está clarito? Bueno, y supongo que sí. Ok, vamos con la parte 2. ¿Cuál es la parte 2? Usamos el teorema. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que está escrito arriba. El teorema dice que L1 es paralela a L2 si, solo si las pendientes de ambas rectas son exactamente iguales. Y como es un teorema se puede demostrar, pero no es parte del curso. Pero es muy interesante. Entonces, por lo tanto, 3 puntos que significan por lo tanto. Por lo tanto, la pendiente de L, vean que L es la que pasa por A, tiene que ser igual a la pendiente de BC para poder demostrar que la recta L tiene que ser paralela al segmento BC. Entonces, usando esta idea que nos deposita el teorema, entonces la pendiente de L tiene que valer también menos 5. Entonces, con esa información ya tenemos la pendiente. Y ahora sí, usamos otro teorema, que este pues no se los he enunciado, pero es muy importante. Es una variación. Si alguien sabe sacar el B y el Y, como lo aprendió en el cole, lo hace así. Este teorema es una variación que se llama fórmula pendiente punto. Fórmula pendiente punto. Entonces, se las muestro por si alguien lo quiere utilizar. La fórmula pendiente punto dice que si conozco la pendiente de una recta, y un punto que pertenece a la recta, la ecuación de la recta es, y sería y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. Como les digo, no se sientan obligados a usar la fórmula, pero les puede ser útil, que se llama la ecuación de la recta pendiente. Entonces, ¿quién es x1 y quién es y1 y x1? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el punto A, x1 y y1 son los elementos que componen al par ordenado. Y m es la pendiente. Entonces aquí vamos a poner donde a x1 es un punto y m es la pendiente de él. Muy bien, ese es el teorema. Igual, si le prestan atención y pasan a dividir el x menos el x1, tienen la fórmula de la pendiente. Entonces, si quieren la usan, si quieren no. Yo la voy a usar como parte de las estrategias de hacer esto, pero si quieren despejar el b y encontrar el m, lo hacen como en cole, no hay ningún problema. Chicos, no sé si tienen dudas hasta ahí.
Todavía no lo he Por el aplicado. momento no. ¿Ah? Por el momento no. Ok, excelente. Muy bien, entonces, volviendo a la parte 2. Entonces, siguiendo con la parte 2. Bueno, aquí seguimos que es parte 2. Entonces, como la pendiente de L era menos 5 y A, vean que el puntito A para nosotros, el puntito A para nosotros estaba aquí arriba, era menos 2,1, que está aquí en el dibujo. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que, como tenemos menos 2,1, entonces, por lo tanto, la ecuación de la recta va a ser, ojo, la ecuación de la recta va a ser y menos y sub 1. Entonces, este es x1 y este es y sub 1 en este contexto. Entonces sería y menos 1 va a ser igual a la pendiente que es menos 5 por x menos x sub 1. Pero el x sub 1 vale menos 2. Entonces me queda que y menos 1 es menos 5 por x más 2. Me queda que y menos 1 es menos 5x menos 10. Y me queda que y es menos 5x menos 10 más 1. Es decir, la ecuación de la recta que pasa por A es menos 5 menos 9. Muy bien. En algunos textos se pueden encontrar que les ponen L, 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 L y L. Que los dos puntos significan en matemáticas que así se define o así se encuentra o ¿cómo se dice? Bueno, se define nada más. Se define la recta bajo ese contexto. Y listo, chiquillos. Ese es el ejercicio. Entonces, esta recta que está aquí, entonces tiene por ecuación menos 5x menos 9. Quiere decir que por aquí está el menos 9 y por ahí pasa, que ese es el corte con el eje Y. Muy bien. ¿Dudas, preguntas sobre el ejercicio? Está fácil, ¿verdad? Bueno, nada del otro mundo. Yo creo que este no da tanto problema porque usualmente se tiende a ver en el cole. Y yo creo que con rectas paralelas y perpendiculares no tienen tanto problema. Bueno, ahí por ejemplo, entonces ya tenemos esa información. Muy bien, hagamos este otro ejercicio sobre rectas perpendiculares. Este es un poquillo más abstracto, bueno, no es abstracto, pero es un poquito más refinado el ejercicio. Entonces recuerden en matemáticas que dos rectas cuyas pendientes son M1, M sub 1 y M sub 2 son perpendiculares si solo si el producto de sus pendientes es igual a menos 1. En la práctica, si uno conoce la pendiente de una recta, el profe no le decía, mira, es que la otra recta es menos 1 entre M2. O sea, invierta la pendiente de la otra recta y póngale un menos. Entonces a uno le decían, bueno, si la pendiente de una recta es 5 y yo quiero encontrar la perpendicular es menos un quinto. Entonces, esta es la de la perpendicular. Si yo tengo que la pendiente de una recta es 3 medios, la pendiente de la perpendicular es menos 2 tercios. Si la pendiente de una recta es raíz de 5 sobre 4, entonces la pendiente de la recta perpendicular asociada es menos 4 entre raíz de 5. Entonces, en la práctica es muy fácil porque si uno conoce la pendiente de una recta, la de la otra es dele vuelta y póngale un menos. Aquí, dele en vuelta y póngale un menos. Lo mismo acá. Tome la pendiente, dele vuelta y póngale un menos, que al final consiste en el despeje de la ecuación que les decía aquí en el teorema, ¿verdad? Entonces, bueno, ese fue un recordatorio muy rápido de cómo encontrar la pendiente de una recta perpendicular. Pero veamos qué dice este ejercicio. Este ejercicio lo que nos dice es que, que si yo tengo que la ecuación de la recta L1 es k menos 1 por x más k, y la ecuación de la recta L2 es y igual a 2k más 2x más 2, y tengo que la ecuación de L3 es kx más 5, dice que calcule k tal que las dos rectas sean paralelas, L1 y L2 sean paralelas, y L1 sea perpendicular con L3. Entonces son dos partes. Otra vez. La primera parte, yo tengo que jugar con L1 o me piden que L1 sea paralela con L2. Esto recuerden que sucede si la pendiente de L1 es igual a la pendiente de L sub 2. Entonces, ¿quién es L1? Bueno, según esto era K menos 1X, es K menos 1X más K.
Y L sub 2 tiene por ecuación 2K más 2, X más 2. Entonces, voy a marcar en color amarillo la pendiente. La pendiente, acuérdense que es lo que está a la par de la letra X. Entonces aquí, esta sería la pendiente de la recta L1. Y esta que está aquí es la pendiente de la recta L2. Entonces, según lo que tenemos, lo vimos anteriormente, las dos rectas son paralelas si las pendientes son iguales. Entonces, en la práctica, yo tengo que tomar el K1 y tengo que igualarlo con el 2K más 2. ¿Ok? Porque la pendiente de L1 tiene que ser igual a la pendiente de L2. Y se forma una ecuación. Eso es lo que está pasando. Se me forma una ecuación lineal. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación lineal, me queda que K, perdón, menos 1 menos 2 es igual a 2K menos K. Es decir, menos 3 es igual a K. Y por lo tanto, ya con K que valga 3, he resuelto el problema. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Entonces, unas líneas punteadillas por aquí. Entonces, si K es igual a menos 3, ambas rectas serán paralelas. Serán paralelas. En efecto, ¿cómo nos damos cuenta de que son paralelas? Y sustituyen. ¿Y quién sería? Y sería 3 menos 1, X más 3. Es decir, me va a quedar 2X más 3. Esto es para L1. Y para la Profe, otra... ¿no era menos 3? Ah, sí, menos 3, gracias. Aquí sería menos 3. Y para la otra recta tendríamos que Y es igual a 2 por menos 3 más 2. X más 2. Esto sería la recta L sub 2. Entonces me va a quedar Profe, que... Ajá, la pendiente no sería menos 4. menos 4. Sí, porque es menos 3, no 3. Ah, sí, lo que me dijeron antes. Entonces es menos 4. Gracias. Pues, Muy bien, menos 4. Ahora sí, ya lo arreglamos. Muchas gracias. Entonces aquí me quedaría 2 por menos 3 queda menos 6. Y menos 6 más 2 queda menos 4. Entonces queda menos 4X más 2. Esta sería L2. Entonces, lo que quiero que vean, este ejercicio de verificar no es necesario, pero sí quiero que vean que las pendientes, aquí me queda menos 4 y aquí me queda menos 4. Esto es para L1 y esto es para L2. Entonces, en efecto, si K vale menos 3, nosotros tenemos que las pendientes, entonces si K vale menos 3, resulta y sucede que logramos que las rectas L1 y L2 sean paralelas. Vamos con la parte 2. Con la parte 2, ahora más bien me preguntan que L1 sea perpendicular a L3. ¿Cómo pasa esto? Bueno, esto sucede si yo al multiplicar la pendiente de L sub 1 y la pendiente de L sub 2, el producto me tiene que dar menos 1. Entonces, en este caso no le busquen el inverso, usen la definición o el teorema usual, que si multiplican las pendientes les tiene que dar menos 1. Entonces, recordamos que L1 era Y igual a K menos 1 por X más K. Y recordamos que L sub 2, perdón, ya no es L sub 2, L sub 3. Y recordamos que L sub 3 estaba dado por Y igual a KX más 5. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, si marcamos las pendientes, entonces si marcamos las pendientes, en este caso, K menos 1X, y aquí tenemos K, la multiplicación de ellas dos tiene que darme menos 1. Entonces, vamos a ver si lo pasamos a pluma. Entonces, K menos 1 multiplicado por K me tiene que dar menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la pendiente L1 y la otra es la pendiente L2. Y la definición dice que la multiplicación debe dar menos 1. Entonces, chiquillos, vamos a ver qué sucede. Me queda K al cuadrado menos K más 1 igualado a 0. Y eso es una ecuación cuadrática.
¿Qué pasa si yo resuelvo esa ecuación cuadrática? Alguno que me ayude. Por tanteo, por cálculo, como ustedes quieran. ¿Qué valores encontramos o no encontramos nada? Ujú. Ahí lo dejo mientras me estiro. El discriminante da negativo. Entonces, ¿Cómo? si se hace por fórmula general, el discriminante da negativo. Ok, vamos a No ver. se podría resolver. Muy bien, veamos a ver qué pasa. El discriminante dice que es lo que está a la par sería b al cuadrado. O sea, sería menos 1 al cuadrado. Menos 4 veces a por c. El discriminante me da 1 menos 4 y el discriminante me da menos 3. Y es negativo. ¡Ay, qué tristeza! Sí, entonces, en este caso, no existe valor o algún valor de K, algún valor para K que pertenezca a los reales, tal que L1 sea perpendicular a L3. Entonces, ven qué interesante. Eso quiere decir que la forma en que están dispuestas o estructurados las pendientes no permite encontrar valores de K tal que logremos que las rectas sean perpendiculares. Logramos que se aproximen a la perpendicularidad, pero nunca vamos a lograr que sean perpendiculares. Entonces, de ahí no, ni modo, chiquillos, solamente podemos resolver que L1 sea paralela a L2, pero en el caso de L1 y L3 no encontramos valores de K. Y listo. Ese era el ejercicio. Pero se los puse porque es muy usual que les pregunten por algún valor de K o algún valor de L y algunas condiciones específicas. No sé si tienen Profe, dudas. Sí. una pregunta. En la parte 2 yo no pude haber utilizado el valor que ya encontré de la recta L1, que sería... No, porque es que son dos situaciones distintas. El valor de K que usted encuentra en la parte 1 es único solamente para que L1 y L2 sean paralelas. Pero es que en la parte 2 es L1 y L3, la otra recta. Pero vea que nosotros hicimos la prueba y no hay valor de K. Si usted quiere, puede cambiar la K por menos 3, pero si usted lo hace manualmente, te vas a dar cuenta que van a tener pendientes diferentes, pero no perpendiculares. Es decir, si usted encuentra que K es menos 3, entonces en L3, la ecuación de la recta aquí sería que Y es igual a menos 3x más 5. Entonces, la pendiente de la recta 1 tendría que ser 1/3 de x, más lo que sea. Pero aquí nunca, vea que por la forma que tenemos L1, eso nunca te va a dar una fracción. O sea, tenemos K menos 1, no 1 entre algo. Más benillos. Ok, perfecto. ¿Y Uh-huh. cómo sé yo cuándo están relacionadas y cuándo no? ¿Cuándo Porque yo están me acuerdo, relacionadas? sí, es que yo me acuerdo de haber hecho ejercicios como este y que tenía que tomar la ecuación de la recta de L1 para poder sacar la, la pendiente de L3. Ah, ok. Es que bueno, en este caso, cuando el ejercicio te pide concatenar la información, es como el primero. En el primero yo tenía que encontrar primero la pendiente de BC y me da un valor. Y luego ese resultado lo utilizaba en la otra recta porque me permitía, bajo la definición o el teorema, entonces tener una recta o la información de la pendiente paralela. Entonces, lo que pasa es que en este ejercicio no se puede usar la misma pendiente porque estamos comparando cosas diferentes. Es decir, primero juego con L1 y L2, pero en la otra parte es L1 y L3. Entonces, cuando veas ejercicios así donde usted dice, bueno, saque L1 y L2 y después saque L1 y L3, técnicamente no tienen relación entre sí. Pero bueno, se utiliza la misma variable para verificar o para generar ese tipo de discusión o implementar algún razonamiento donde usted diga, no, el K que yo encontré solamente es para L1 y L2, pero puede ser que encuentre otro K si L1 y L3 hubieran sido perpendiculares, pero no quiere decir que tengas que encontrar el mismo valor. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno, no, con gusto. Ahí vamos a ir viendo con la práctica ese tipo de ejercicios. Sí, más que todo, pues, desde que estaban en el cole, pues, habían visto función lineal y hasta ahorita,
casi en junio vuelven a retomarlo, entonces a veces uno lo olvida. No sé, chiquillos, chiquillas, ¿alguno con otra duda sobre este ejercicio? Profe, Dime. porque es que para sacar la pendiente entre L1 y L2 para que sean paralelas, no se Ujú. toma en cuenta la K que está sumando en L1. Ah, porque es un distractor. Es construido bajo esa idea. Usted lo acaba de decir. Usted se ve como obligada a decir, pero es que esa acá quedó suelta, pero no, no se deje engañar. Eso es como, no sé, como esos pecados de comer a medianoche un dulce y usted sabe que no tiene que hacerlo, pero lo quiere hacer. Algo así. Es como la tentación que se le pone a ustedes para que caigan en el error. Pero no es esa la idea. La idea es darse cuenta que no importa que se sume fuera de la X, lo que importa es lo que está a la par de la X. Entonces, ese es el dulce de medianoche, es acá. Ah, ok, ok, profe, Pero gracias. no caiga, no caiga. Ay, No se vaya a tentar. Exactamente, es solo un distractor. Ujú. ¿Alguien más, chiquillos? Bueno, entonces sigamos con los ejercicios. Muy Profe, bien. Ay, bueno, dime, dígame. Aló. Ah, ahí sí. en esa, en la ecuación que hizo de las primeras dos rectas, Ujú. este, el 2 del K no tenía que pasarlo a dividir. El 2 del K. No, esa operación no se puede hacer. Para poder pasar a dividir el 2 tendría que, en este caso, yo lo que tendría, voy a hacerlo aquí arriba, entonces tendría, o sea, para yo poder hacer lo que usted me dice, tendría que haber tenido 2K más 1. Primero habría que sacar el 2 a factor común y ahora sí, el 2 se pasa a dividir. Pero eso solo se puede hacer si el 2 y la otra expresión están multiplicándose. Igual, no vale la pena porque se vuelve una fracción. Es más fácil sumar de forma lineal, es decir, evitar números racionales. Pero no, no se puede pasar a dividir como usted lo está diciendo. O sea, lo dijo bien, no se puede. Ok. Ujú. Ok. Vamos a borrar por acá porque esto es feo, 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 feo. Borremos, borremos, borremos aquí, borremos aquí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, dejemos este por acá. Y pasemos ahora sí a algo que es un poco diferente, pero que es muy importante. Vamos a hablar sobre las distancias. El ejercicio 3, antes de hacerlo, vamos a hablar sobre fórmulas de distancias y puntos medios. Entonces, chiquillos, en matemáticas, nosotros hablamos de la distancia entre dos puntos del plano. Entonces, dos puntos, yo quiero calcular la distancia, se utiliza esta fórmula. Entonces, si yo tengo x sub 1 y x sub 2 y tengo x sub 1 y y sub 1 y x sub 2 y sub 2, dos puntos en el plano, la distancia se puede encontrar con esta fórmula, que es la raíz cuadrada de x sub 2 menos x1 al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. ¿Ok? Ahorita se las explico. Y en matemáticas también nosotros tenemos lo que se llama la fórmula del punto medio. Entonces, si yo quiero encontrar el punto medio entre dos puntos, para la redundancia, tengo que sumar las x y se divide entre 2. Se suman las y se divide entre 2. Eso es lo que me permite es encontrar un promedio. Entonces, en ese promedio encuentro lo que se llama el punto medio. Y luego, la tercera fórmula importante que tenemos que ver, no demostramos, pero sí la vemos a través de un teorema, es lo que se llama la distancia de un punto a una recta. Entonces, si yo tengo la ecuación de una recta en su forma normal, es decir, ax más by más c igual a 0, es decir, la y no está despejada, nosotros decimos que la distancia del punto P a la recta L está dada por esta fórmula que está acá, que es el valor absoluto de A por X sub 0 más B por Y sub 0 más C, entre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Técnicamente esta fórmula uno se la puede aprender, pero vamos a hacer una especie de ejercicios rápidos como para que vean qué es lo que sucede. Entonces, bueno, veámoslo acá. Voy a usar esta página en blanco, esto que dice
rectas paralelas y perpendiculares no. Entonces, voy a explicarle primero la de distancia entre puntos. Entonces, en matemática, yo puedo tener el punto x1 y aquí tengo el punto y sub 1. Este sería el punto P. Por aquí yo tengo el punto x sub 2 y aquí tengo por aquí el punto y sub 2. Este sería el punto Q, de acuerdo al teorema. Vamos a ver. Bueno, P sub 1, P sub 2. Este sería P sub 1 y este sería P sub 2. Vamos a ver si no falla en nada. No. Entonces, si yo hago ese dibujito, lo que quiero que entiendan es que en matemáticas la distancia entre dos puntos es esta línea o este segmento que estoy trazando. Yo quiero encontrar la distancia de ese segmento. Entonces, ¿cómo se hace para poder demostrar la distancia entre esos dos puntos? Bueno, observen que aquí yo puedo proyectar la recta o el segmento a la altura de y sub 1 y logro formar un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, observen que yo tengo los catetos. Yo tengo este cateto y yo tengo este cateto. Pero, ¿cuánto mide este cateto? ¿Alguien sabe? Uy, se movió. ¿Alguien sabe cuánto mide este cateto, esa distancia, chiquillos? Desde aquí hasta aquí. Y2 menos Y1. Muy bien. Este segmento mide Y2 menos Y1. ¿Y alguien sabe cuánto mide este cateto? Taca, 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 taca. X2 menos X1. Muy bien. X2 menos X1. Entonces, si le prestan atención, como es un triángulo rectángulo, chiquillos, ¿quién sería el segmento en color rojo que le vamos a poner D? La raíz cuadrada de Y2 menos Y1 elevado a la 2 más Y2 menos Y1 elevado a la 2. Muy bien, es Pitágoras. Entonces, la hipotenusa al cuadrado va a ser la suma de los catetos al cuadrado. Pero resulta que este cateto es y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado, más este cateto que es x sub 2 menos x1 al cuadrado. Por lo tanto, si le saco la raíz cuadrada, ya encuentro el segmento con color rojo. Entonces, tenemos que la raíz cuadrada, vean que es una suma. Yo puedo cambiar el orden de la suma si quiero no. Entonces me quedaría y2 menos y1 al cuadrado. Por lo tanto, ya aquí tengo despejado el segmento D. ¿Pero quién es D? Bueno, resulta que D es lo que se conoce como la distancia del punto P sub 1 al punto P sub 2. Es decir, es la distancia desde X sub 1 a Y sub 1 y de X sub 2 a Y sub 2. Y con esto ya tengo demostrado el teorema o la fórmula de distancia entre puntos. Y sí, Pitágoras persiste en nuestras vidas. ¿Listo, chiquillos? Ahí quedó demostrado. ¿Me entendieron? ¿Cómo se demostró la distancia entre dos puntos? Es Pitágoras. No hay nada más que hacer. Hagamos una prueba rápida. ¿Cómo encuentro entonces la distancia entre 1,4 y 3,5? ¿Cuál es la distancia entre esos dos puntos? Entonces, lo que quiero que aprendan es que la distancia entre esos dos puntos, sin hacer el dibujo, porque en el fondo es hacer Pitágoras, esto es la raíz cuadrada de cascarón al cuadrado más cascarón al cuadrado. ¿Y qué se rellenan esos cascarones? Aquí vienen unos menos. Es como si fuera una carita feliz con anteojos. Qué lindo, ¿ah? Como el viceministro, como el ministro, Daniel Salas. Qué vagabundería. Bueno, entonces, para que no se les olvide, entonces les vuelvo a marcar. Vean que la fórmula dice, agarro el primero con el primero. Es decir, a 1 le quita 3 o a 3 le quita 1. No importa el orden de la resta, pero X con X. ¿Estamos de acuerdo? Vean que si ustedes hacen a 1 le quita 3, va a darles menos 2, pero de menos 2 al cuadrado da 4. Y si hacen, 3 menos 1 es 2, y 2 al cuadrado sigue dando 4. Entonces no importa el orden de la resta, pero las X se restan con las X. Y luego, ustedes lo que hacen en el otro cascarón, que les voy a poner en color rojo, es a 4 le restan 5, o a 5 le restan 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean que no importa el orden, pero sí que sean las mismas, o sea, Y con Y y X con X. Entonces, ¿qué pasa ahora?
Vean que aquí me va a quedar que esto es la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 4 le quitan 5 es menos 1 al cuadrado. Y entonces esto me queda que sería 4 más 1 y resulta que esto es raíz de 5. Es decir, si tuviéramos un dibujo y colocáramos el punto 1,4, que está como por acá, y colocáramos 3,5, entonces colocáramos 2, 1, 2, 3,5, que está como por acá. Entonces, gráficamente, lo que sabemos es que este segmento tiene una longitud de raíz de 5 unidades lineales, que pueden ser centímetros, pueden ser yardas, pueden ser kilómetros, dependiendo de la escala y del modelo que quieran constituir. Entonces, ya sabemos la distancia entre esos dos puntos. ¿Dudas, chiquillos? ¿Hasta ahí? Está fácil, ¿verdad? No está difícil. Bueno, pregunto, ¿cuál es el punto medio entre esos dos puntos? Yo quiero encontrar este punto en amarillo. ¿Cuál es el punto medio? Entonces, ¿qué dice la fórmula del punto medio? Si la pregunta hubiera sido el punto medio, entonces si yo quiero encontrar el punto medio, dice que sume el 1 más el 3 y divídalo entre 2. Y sume el 4 más el 5 y divídalo entre 2. Entonces, si yo hago esto que se llama punto medio, la fórmula del punto medio, quiere decir que me queda 4 entre 2, me queda 9 sobre 2 y esto queda 2,4.5. Y en efecto, aquí está el 2 y aquí ¿quién está, chiquillos? El 4.5, que es la mitad entre 4 y 5. Y listo. Esa es una forma rápida de explicar o encontrar el punto medio. ¿Dudas? ¿Preguntas? A veces me emociono, pero también igual quiero que quede ese espacio como para que entiendan cómo se hace. Profe, Dime. imagino que si por A o por B pidieran, yo qué sé, la distancia del punto medio a alguno de los dos puntos y nada más dividimos la raíz de 5 entre 2 y ya. Exactamente, ese razonamiento me gustó. Muy bien. De ahí sí, si la distancia de 1 a 4 y de 3 a 5 es raíz de 5, de ahí la distancia del punto medio, eso es parte de la definición, es que la distancia de este punto a cualquiera de los extremos es raíz de 5 entre 2. Muy bien. En efecto, puedes demostrarlo con la fórmula otra vez de distancia, pero no vale la pena porque usaste la idea lógica. Muy bien. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda, chiquillo? ¿Pregunta? No. Bueno, entonces, listo. La única fórmula que no he demostrado es la distancia entre un punto y una recta. Esta no se puede demostrar. Imagínense que cuando yo daba el curso de geometría analítica, puedo durar, ¿qué? 1 hora demostrándola. No vale la pena demostrarla para efectos de este curso, pero si alguien quiere la demostración, se la puedo pasar. Es pura geometría analítica, distancia entre puntos. Entonces, la idea que es importante acá es este dibujo. La distancia entre un punto y una recta es la distancia más corta. Y la distancia más corta en matemáticas se define como la perpendicular o el segmento perpendicular que comunica a la recta con el punto. Entonces, vean que hay muchas posibles distancias de un punto a una recta, pero en matemáticas se define la más corta y la distancia más corta es la recta perpendicular. Interesante y muy útil sobre todo para cursos después de cálculo superior. Entonces, fuera de esa idea, entonces, ni modo, nos toca luego aprendernos esta formulilla. Es aprendérsela o reducir los cálculos. Bueno, es que permite reducir un montón los cálculos que vamos a ver luego. Veamos entonces cómo se utilizan fórmulas de distancias. Veamos este ejercicio. Dice que determine el área del triángulo rectángulo. Dice que determine el área del triángulo rectángulo. Dice que está limitado por los ejes coordenados. Es decir, aquí pasa la recta. Y la recta 5x menos 4y igual a 20. Entonces, yo lo que me están pidiendo es que encuentren el área de este triángulo rectángulo, que se forma con el eje X, el eje Y y la recta que los cruza. Muy bien. Y luego dice que calcule la longitud de la altura sobre la hipotenusa. Entonces, lo que me pide este ejercicio es que calcule exactamente la distancia que hay del vértice
a la recta. Eso es lo que me está pidiendo. Y este vértice, que vamos a llamarle A, es el punto post 0,0. Entonces, lo que me está pidiendo la última parte, que estoy marcando en color rojo, técnicamente es la distancia que hay del punto a la recta 5x menos 4y igual a 20. Y a esta recta le vamos a poner L, que es esta que está aquí. Ok, ¿dudas sobre el enunciado, chiquillos? ¿No preguntas? O sea, si está clara la idea, hay que hacer dos cosas. Hay que encontrar el área, número 1, y hay que encontrar la distancia del punto A la recta L, que sería 5x menos 4y igual a 20. Son dos cosas por aparte. No sé si hay dudas por ahí. Bueno, entonces calculemos el ejercicio. Entonces, bueno, primero la parte 1. ¿Cuál es la primera parte? La primera parte es el área del triángulo. Vamos a encontrar el área del triángulo y vamos a ponerle ABC. Este puntito no lo conozco, pero es B. Y este puntito no lo conozco, pero es C. Chiquillos, ¿a algunos se les ocurre cómo puedo encontrar los puntos B y C? Porque para encontrar el área del triángulo ABC, resulta que la fórmula era base por altura dividido entre 2. Pero si yo quiero encontrar esta área, resulta y sucede que ocupo la base. La base está dada por el segmento AC. Entonces ocupo encontrar la distancia que hay de A hasta C. Multiplicada por la altura, que sería AB, porque eso es el triángulo rectángulo. Y eso hay que dividirlo entre 2. Entonces, ocupo encontrar primero quién es AC y ocupo encontrar primero quién es AB. Pero para encontrar el AC y el AB, ocupo encontrar B y C. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo puedo encontrar B y cómo puedo encontrar el punto C? Profe, si me sale con semejanza de triángulos, ahora puede que me sienta a llorar. No. Uno igual a la ecuación, digamos, o... No, mentira. Bueno, con la fórmula de distancia entre dos puntos, básicamente. Se podría, sí, se podría, pero hay otra forma más fácil. Y si en la ecuación de la recta y ese le da un valor de 0. Muy Y bien, excelente. Recuerden, chiquillos, B y C representan los cortes con el eje X. Entonces, B es el corte con el eje Y. Vean que queremos facilidad. Entonces, B es el corte con el eje Y. ¿Cómo se encuentra el corte con el eje Y de una recta? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo encontrar el corte con el eje Y? Si ya sé que mi recta L tiene por ecuación 5x menos 4y igual a 20. ¿No es el valor de B Es el en la valor. recta? Muy bien, Camila. Entonces vean que la compañera lo que dice es, no, profe, despeje la Y y lo que me queda a la par es B. Entonces, la recta L está disfrazada. Yo la puedo ver como 5x menos 20 igual a 4y. Paso el 4 a dividir y resulta que la recta L es 5x menos 20 entre 4. Es decir, la recta L es 5 cuartos de x menos 20 cuartos. Pero 20 es 5 por 4. Se van los 4 y queda 5. Entonces quiere decir que la recta L es 5 cuartos de x menos 5. Entonces, esta forma en que aparece la recta, me permite decir quién es el valor de B, que es el corte con el eje Y. Entonces, para nosotros, este numerito, que es el menos 5, ya nos dicen quién es el corte. Vamos a ver, chiquillos, 5x menos 4y. Ah, sí, está bien. Ok, lo que está pasando es, no se me asusten, resulta y sucede que el dibujo no es que esté, bueno, sí, el dibujillo es el que está mal. Entonces, vamos a arreglar el dibujo. Esta recta, para poderlo hacer bien, entonces, la idea está bien, chiquillos. O sea, lo que pasa es que a nivel del dibujo, y ahora sí, más analítico, entonces vamos a arreglar el dibujito. Entonces, lo que está pasando es que, sí, en efecto, tengo el eje X, tengo el eje Y. Tengo eje X, eje Y. Pero la recta no pasa aquí arriba, como lo dibujé inicialmente, no. La recta está pasando por aquí abajo, porque vean que encontré que el corte aquí vale menos 5.
y este era el B. Este era el punto B. O sea, este punto es 0, menos 5. Este es el B. Por aquí estaba el A, que es 0,0, y aquí está el otro punto, que va a ser C. Entonces, la idea siempre es la misma, pero tenía el dibujito otra dirección. Vamos a pintar por acá, para que no digan que es raro, porque dio negativo. No, no, está bien. Nada más que quedó ahí abajo. Profe, Muy bien, pero la chiquillos. recta no es creciente. ¿Ah? La recta no es creciente. Oh, sí, tienes razón. Entonces no es aquí, sino por el otro lado. Ven. Qué dicha. Ay. Estoy fallando todos los cuadrantes. Qué barbaridad, qué feo. Falta de café otra vez. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Ya ahora sí. Bueno, qué dicha. Así me gusta que vayan opinando porque de ahí uno a veces queda loco hablando. Muy bien, entonces ahora sí. Listo, chiquillos, ya lo tenemos bien bonito. Qué dicha que es aquí nada más de borrar y de pintar. Ahora sí, muy bien. Vean la observación que hizo la compañera. Vean que es 5 cuartos, entonces quiere decir que eso me dice que la recta es creciente y pasa por menos 5. De ahí no, si no es gallo es gallina, ahí tiene que ser el dibujillo. Pero bueno, ya por lo menos con esa información ya sabemos que, déjenme ver si tengo pluma, ajá, ya sabemos que cuánto vale este segmento. Si esto es 0 y esto es menos 5, vean que la distancia siempre se mide positiva. Entonces quiere decir que aquí este cuadrante, perdón, este cateto vale 5 unidades. Ahora me falta el otro cateto. Chiquillos, ¿cómo encuentro el valor de C? ¿Qué representa C? Sería lo mismo pero despejando X, ¿no? Sería lo mismo, pero despejando X. Excelente. Si yo despejo la X, encuentro el corte con el eje X. Vean qué interesante. Si yo despejo la Y, encuentro el corte con el eje Y. Si yo despejo la X, encuentro el corte con el eje X. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Entonces, vamos a poner esa información. Entonces, B representa. Entonces, C representa el corte con el eje X. El corte con el eje X. Entonces, voy a hacerlo igual como el despeje con el corte con el eje Y. Vamos a ir por acá. Entonces, tengo que L es 5X menos 4Y. 5X menos 4Y igual a 20. Entonces, eso quiere decir que para L, yo tengo que 5X es 20 más 4Y. Es decir, 5X es 20 más 4Y sobre 5. Ya tengo la X despejada. Es decir, L es X es igual. 20 entre 5 sería 4 más 4 quintos de Y. Entonces, ya yo tengo la X despejada. Vamos a ver acá. Sí, ya tengo la X despejada. Entonces, al igual que antes, vamos a resaltarlo. Este numerito, el que está suelto, es el corte con el eje X. Entonces, ese puntito sería 0,4. Entonces, vamos a marcarlo acá. Ay, perdón, chicos. Se me movió esto. No sé qué pasó. Esperen para ver. Se me movió la diapositiva. ¿Ahí siguen viendo? Sí. Sí. Sí, ok. Disculpen, chiquillos. Yo no sé qué toqué y aquí era. Quería devolverme y se jodió la cosa. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio. Quiere decir que este punto, el punto C, tiene coordenada 0,4. Entonces, quiere decir que el segmento... Sería 4,0. Ay, sí, 4,0, perdón. Entonces, 4,0. Quiere decir que el segmento AC mide 4 unidades. Entonces, ya con el despeje de la X, encontramos el corte con ese eje. Hay otras formas de hacerlo. También hay profes que lo explican de otra manera. Por ejemplo, si ustedes cambian la X por 0, nada más como para hacer otra explicación. Entonces, explicación extra. Explicación extra. Entonces, y de hecho creo que es más rápido. Entonces, si ustedes tienen que la recta es 5X menos 4Y igual a 20, entonces
Si cambian la x por 0, entonces, ¿qué va a pasar? Me va a quedar que menos 4y es igual a 20 y esto quiere decir que y vale entonces menos 5. Entonces, si cambian la x por 0, encuentran que el par ordenado 0,5 es el corte con el eje y. Y si cambian la y por 0, entonces van a encontrar que 5x es igual a 20, quiere decir que x vale 4. Es decir, encuentran el par ordenado 4,0, que es el corte con el eje x. Esa es la otra forma rapidísima de encontrar los cortes, sin hacer los despejes. Y si no lo sabían, pues ya lo saben, ¿verdad? Bueno, hasta aquí. No sé si hay dudas, chiquillos, o preguntas. ¿A que me emocioné? Expliqué un poquillo rápido, pero ustedes me dicen, ahí tienen dos formas de hacerlo. Despejan la X o despejan la Y. O cambian la X por 0 y encuentran la Y. El corte con el eje Y. O cambian la Y por 0 y encuentran el corte con el eje X. Bueno, esa es la parte de dudas, pero no nos da para dudas. Muy bien, entonces, ¿quién es el área del triángulo ABC? Entonces, el área del triángulo ABC era recuerden que yo lo había definido, era AC por AB entre 2. Entonces, ya sabemos quién es AC. Vean que AC vale, en el dibujito, con lo que rellenamos, AC vale 4. Y ya sabemos que AB vale 5. Entonces, quiere decir que esto sería AC por AB entre 2. Es decir, el área del triángulo ABC sería 5 por 4 entre 2, eso sería 20 entre 2, y esto nos va a dar 10. Entonces, por lo tanto, el área del triángulo es de 10 unidades lineales cuadradas. No sabemos las unidades, entonces uno pone unidades lineales cuadradas. Listo, chiquillos, ya con eso resolvimos la primera parte del ejercicio. Yo no sé si tienen, y vuelvo a insistir, alguna duda, alguna pregunta. Bueno, hagamos la última. Hay que encontrar la distancia. Y voy a marcárselos aquí en color rojo. Tenemos que encontrar la distancia que hay del punto A a la recta L. Entonces, parte 2. Parte 2, ocupa encontrar la distancia del punto A a la recta L. Es decir, ocupa encontrar la distancia del punto 0,0 a la recta L. Y la recta L tiene por ecuación 5x menos 4y menos 20 igual a 0. Cuando usen distancia entre puntos, tienen que usar la forma normal de la recta. Es decir, la x, la y, el número, y tiene que estar igualado a 0. Si no lo tienen así, no pueden usar la fórmula de distancia de punto a recta. Entonces, vean lo que dice la fórmula. La fórmula dice que para encontrar esta distancia yo tengo que colocar la línea de fracción. Abajo se coloca una raíz cuadrada. Y la fórmula dice que me voy a fijar en los elementos que están a la par de la x. El que está a la par de la x se le conoce como el a. Entonces aquí se coloca el 5 al cuadrado. Y ahora le tengo que sumar el elemento que está a la par de la y. Este es un menos 4. Entonces aquí se coloca menos 4 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es por lo que dice la fórmula. ¿Qué se coloca arriba, chiquillos? Arriba se tiene que colocar valor absoluto. Y en medio de ese valor absoluto se tiene que colocar la ecuación de la recta, pero ya sin igualar a 0. Pero, esta x se borra y la tengo que cambiar, ojo, la tengo que cambiar por el número que está o que representa el x sub 0. Entonces, aquí yo tengo que colocar en ese campo que marqué en color azul, debo colocar el 0, ¿ok? Es el x sub 0. Entonces, aquí tiene que ir. Uy, otra vez se me devolvió. Entonces, aquí yo tengo que colocar el 0, ¿ok? Entonces, es 5 multiplicado por 0. ¿Estamos de acuerdo? Y
¿Ok? Y aquí, donde viene la Y, se coloca el segundo elemento. Es decir, se coloca la Y. Vamos a ver si me sale en otro color. Voy a poner un arco iris, chiquillos. Vamos a ver, aquí en amarillo. Entonces, aquí se coloca el 0, lo que está a la par de la Y. Entonces, vamos a buscar pluma. Vamos a buscar el color. Vamos a poner amarillo. Entonces, no, amarillo no me sirve. Es rojo. Entonces, aquí colocamos el 0. Multiplicado por 0. Y el otro es multiplicado por 0. Ay. Ahí disculpen tanto color y tanta cosa, pero es para que quede claro cuando tengan la presentación. Ok. Yo creo que ya. Ahora, muy bien. Entonces, aquí me está quedando de 5 por 0, da 0. Entonces, 0 menos 4 por 0, da 0. Me queda menos 20, valor absoluto. Me queda raíz de 25 más 16. Aquí me queda valor absoluto de menos 20 entre 20, raíz, chiquillos, raíz cuadrada de 25 más 16. ¿Cuánto da eso? Vamos a ver. Raíz cuadrada de 41. Raíz cuadrada de 41. Entonces esto queda 20 entre raíz cuadrada de 41. Y aproximadamente, aquí en la calculadora, 20 entre la raíz cuadrada de 41 da 3,12 unidades lineales. Listo. Entonces, eso significa que en el dibujo que teníamos, la distancia que hay del punto A a la recta L, es decir, este segmento perpendicular, ¿cuánto mide? Este segmento mide 3,12 aproximadamente unidades lineales. Eso es lo que acabamos de probar. Ahora sí, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta de esto, chiquillos. Es una fórmula, como les digo, pero ni modo. ¿Verdad? Es muy Profe, pero Ajá. ahí en ese caso, al trazar esa línea se forma otro triángulo rectángulo. Se podría aplicar Pitágoras también para sacar ese cateto. Sí, se podría aplicar exactamente Pitágoras para encontrar ese cateto o semejanza de triángulos. Pero la idea es ver la utilidad de la fórmula como algo rápido para poder proceder a encontrar esa distancia. Como te digo, es opcional. Si ustedes quieren la usan o no, pero por ejemplo, imagínense en el examen, nada más la aplican y ya. ¿Verdad? Entonces, eso sí, tener los cuidados que les dije al inicio, pero sí, eso que me comentas es una forma alternativa de hacerlo. Ujú. No sé, chiquillos, ¿alguno con alguna duda particular? Profe, ¿hay consulta? Sí, claro, por eso les Ok. preguntaba. Bueno, entonces, si no hay dudas, entonces les recuerdo que tenemos ver los videos, ver lo de funciones, hacer la practiquilla de la consigna y aquí vienen estos 3 ejercicios sobre rectas paralelas, perpendiculares y distancia entre puntos. Entonces, para que ustedes lo practiquen, sería el trabajo asincrónico. Entonces, me salgo de un huequito y entro en otro para poder ir a la consulta. Entonces, quedamos por acá, chiquillos. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Bueno, Gracias, pura vida, profe. hasta luego. Chao, gracias. Gracias. Chao. Gracias, profe. Bueno, ustedes, no se cerró esto. Vamos a ver, aquí terminamos.